Ustedes lo ven, esta es la sala de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados. Yo estoy un poco a ciega, así que ustedes me pueden... No, está bien, estamos mostrando la mesa, plano general. Ahora vemos al ministro Briones y a la ministra del Trabajo al lado. Ya, eso es lo que está pasando ahora. ¿Qué pasó? Y ojo, porque hablamos con el ministro de Hacienda hace un rato y nos decía que va a reponer el tema del reintegro, pero también el tema de los plazos, es decir, que se busque pagar en 15 días hábiles. Y no en 10. ¿Cuál es el punto? Hablamos después con el presidente de la Comisión de Hacienda, Daniel Núñez, el diputado del Partido Comunista, y nos decía que al no tratarse de una materia que tenga que revisar la Comisión de Hacienda, esa indicación sobre los plazos ni siquiera se va a discutir. Eso es lo que va a pasar en un rato más. Escuchemos lo que está pasando adentro de la sala. Escuchemos. Para el tramo de personas cuyo ingreso mensual imponible está en torno a entre 700.000 pesos mensuales y 1,5 millones. Estas son personas que en ese tramo, por las rentas que ocurran en ese tramo y solo en ese tramo, pagan una tasa marginal de 4%. Esto quiere decir, en un ejemplo simple, que una persona que gana 1 millón de pesos, por los primeros 700.000 paga 0, por los segundos 300.000 paga un 4%, es decir, una persona que gana 1 millón de pesos paga 12.000 pesos aproximadamente en impuestos, o una tasa de 1,2%. Pues bien, nosotros hemos introducido una indicación que libera del pago de impuestos a ese tramo y solo a ese tramo. Estimamos que es lo justo, hemos insistido una y otra vez en que las personas, según su renta, deben tributar, y en particular aquellas que tienen más alto ingreso. Yo quiero recordar que en este tramo, entre 700.000 pesos de ingreso imponible y 1,5 millones de pesos, hay aproximadamente 1.800.000 personas que están entonces entre el percentil 75 de mayores ingresos y el percentil 91 de mayores ingresos. Esto quiere decir que con esta indicación, presidente, el 91% de las personas que retiren quedan exentas, estamos exentos, y por supuesto el 9% de más arriba tendrá que pagar. 1.800.000 personas. 1.800.000 personas, aproximadamente. Bueno, esta exención, en consecuencia, presidente, y estimando cuáles son los retiros que pueden producirse, como consta del informe financiero, nosotros estimamos que tiene un costo de aproximadamente 195 millones de dólares. Es significativo, y ahí está reflejado. Y yo quiero concluir esta parte, presidente, señalando lo siguiente. Creemos que es muy importante no haberse abierto... ingresos por 125 millones de dólares, ¿verdad? Menor ingreso por 195 millones. Claro, porque usted está creando una exención. Ese impuesto lo debería recibido. De hecho, el ingreso total que usted tendría como fisco, si no hubiera hecho ninguna exención, hubieran sido 743 millones de dólares, que se concentran naturalmente en los tramos de más arriba, porque tenemos un impuesto a la renta que es extremadamente progresivo. Y yo ya daba ayer el siguiente ejemplo, presidente, que lo voy a repetir acá para efectos de quienes siguen esta sesión a distancia, pero me parece útil. Yo le contaba... Bueno, estamos escuchando al ministro Ignacio Briones en su exposición ahora en la Comisión de Hacienda. Ayer fue la del Trabajo, ahora Hacienda. Kevin, acá el ministro nuevamente está explicando su punto. Esta argumentación se repite en cada uno de los pasos de la confección de una ley, de la construcción de una ley. ¿Qué es lo nuevo? Sí. ¿Qué puede pasar aquí en la Comisión de Hacienda? Sí, acuérdense ustedes que esta indicación que permite la exención tributaria desde 1,5 millones hacia abajo se propuso desde el Ejecutivo en la Comisión de Trabajo, y luego lo que pasa es que se tiene que analizar esa misma indicación ya aprobada en la Comisión de Hacienda, la cual debe ser aprobada nuevamente. Supongamos que existe un caso que se rechace en la Comisión de Hacienda de la Cámara. Hay un informe a favor y un informe en contra. La sala es la soberana en determinar cuál es la postura que prima, si la Comisión de Trabajo, es decir, eximir de impuesto un tramo, o eventualmente, si se rechazara, que se mantenga la postura de la Comisión de Hacienda. Pero efectivamente esto se hace en cada uno de los pasos de la tramitación legislativa. Se presentan las indicaciones, se habla del proyecto de ley. Acá en la Comisión de Hacienda, lo decíamos en los despachos de los días anteriores, se tratan solo materias que tengan que ver
con temas de Hacienda, el informe financiero, cuánto cuesta el proyecto, en este caso la exención tributaria, lo que decía el ministro, 195 millones de dólares menos de recaudación por la exención que se va a hacer. Eso es lo que va a pasar. Muchachos, lamentablemente, se lo tengo que decir al aire, me tengo que mover, así que los dejo yo con las palabras del ministro y yo me tengo que mover de inmediato porque ya me están llamando del 24 horas, así que... Vaya nomás. Vaya. Muchas gracias, Kevin. Vamos a seguir escuchando al ministro mientras tanto. La reforma constitucional planteaba un cierto plazo, el presidente del Banco Central expuso ahí, indicó que el plazo ojalá fuera mayor a 30 días, se hizo lo contrario, se bajó a 15 días, con la oposición de los senadores Galilea y Ebensberger, y luego en el proyecto de ley del Ejecutivo discutimos con los senadores del oficialismo, de la oposición, con los insumos de los expertos, de los reguladores, y acordamos, presidente, que un plazo prudente, que se hacía cargo del objetivo de que esto sea rápido, pero que permita asegurar que estos pagos ocurran de forma normal, de forma segura, sin atochamiento. Era 15 días para un primer pago, que constituía la mitad del retiro, 15 días hábiles, y 15 días hábiles para la segunda mitad. Ese era un plazo prudencial que dejó todos satisfechos. Pues bien, ayer en la Comisión de Trabajo, y pese a nuestra insistencia, ese plazo se rebajó a 10 días y 10 días. Nos parece que ese no es un plazo prudencial. Y no lo es, presidente, porque acá muchas veces se centra la atención en lo que pueden hacer o no las AFP, pero se nos olvida que para que el pago llegue a las personas tiene que pasar por los bancos. Y en particular por el Banco Estado, que es el que hace o que distribuye la inmensa mayoría de estos retiros. Y como usted comprenderá, presidente, diciembre siempre es un mes especial. Hay distintas prestaciones sociales que se pagan en diciembre, hay un bono especial que fue aprobado la ley de presupuesto que se va a pagar. Entonces tenemos un Banco Estado estresado, más estresado que lo normal, y cuando usted tiene millones de personas que generan un retiro, eso genera un problema. Entonces creo que el llamado acá es a la responsabilidad, a que esto opere rápido, pero teniendo a la vista los plazos prudenciales, presidente, porque yo le quiero decir con mucha claridad, si no somos capaces de ponernos de acuerdo en esto, mi deber como ministro de Hacienda es poder insistir en este punto en el Senado y eventualmente ir a una comisión mixta. Yo no puedo avalar que, habida cuenta de lo que nos dicen las máximas autoridades, una y otra vez, nosotros no tengamos la responsabilidad de poder conjugar la celeridad del pago, que es lo que todos quieren respecto a las personas que retiran, pero sin comprometer, ¿no es cierto?, la capacidad operativa, efectiva y la seguridad de estos retiros. Entonces, yo quiero plantear, y hemos repuesto, y lo dije ayer en la Comisión de Trabajo, los plazos originales que nosotros hemos planteado, 15 días hábiles y 15 días hábiles en lugar de 10 días hábiles y 10 días hábiles. Estos son plazos máximos, por supuesto, pero que permiten hacerse cargo de esto. Y en la misma línea, presidente, y esto lo explicará mejor don Osvaldo Macías, se introdujo ayer una indicación en la cual se planteó y fue aprobada que aquellas personas que tengan saldos inferiores a 35 UF como monto a retirar, pudieran retirarlo en un solo pago. La verdad, presidente, que esto también genera un segundo problema, porque como usted sabe, la mayor cantidad de personas y de retiros están concentrados en esos tramos. Y esto genera una... A ver, es súper importante lo que está diciendo el ministro Briones, porque señala que no va a transar en esto por un tema práctico y es bien transparente en el problema de fondo. Acá literalmente ha dicho, no podemos hacerlo en 10 días, sino que tiene que ser en 15 por prudencia, fundamentalmente por el Banco Estado. Y lo que está diciendo es que aquí se corre el peligro, paradojalmente, que el Banco Estado quede pato, porque es mucha plata. Mira, el Banco Estado va a quedar pato. Entonces, mira tenemos un problema, Sebastián, con el Banco Estado, o realmente, claro, el Banco Estado tiene tantas cuentas que cualquier banco estaría colapsado. Mira, no solamente por la cantidad de billetes del Banco Estado, sino que son dos puntos. Uno, tenemos que recordar que la AFP ya tiene experiencia, por lo tanto es bastante probable que actúen muy rápido. Pero el segundo paso es que esos recursos llegan al banco. Y el tercer paso es que la gente tiene que ir a retirar esos recursos. Entonces, toda esa cadena logística, al final de cuentas, estresa a cada una de estas instituciones, y el Banco Estado ha dicho, oigan, en plena pandemia sabemos que se nos puede venir un segundo rebrote. Vamos a atochar, mucha gente va a ir presencialmente a retirar sus recursos y claramente va a ser muy difícil poder manejarlo correctamente. Pero con el distanciamiento social. Sin llegar a ese momento, el pato ya está saltón hace rato, está lleno de fila.
Pero que súmale Navidad, que todos gastamos más, súmale el bono de Navidad también que se va a entregar. Entonces, al final de cuentas, mucha gente no lo hace por internet, entonces tiene que ir físicamente, y eso es un problema que, a mi juicio, el Ministerio de Hacienda está siendo prudente, equilibrando muy bien las necesidades económicas, pero también la salud. Ya, pero muchos podrían decir, ¿sabe que sí? No queremos que el Banco Estado se estrese, no queremos que ninguna de las instituciones se estrese. ¿Y quién me maneja el estrés a mí? Claro. Que no puedo dormir, que estoy angustiadísimo, que me enfermo, que tengo los cabros chicos, me tienen hasta acá, dándome vuelta alrededor, que no tengo para ir a comprar el pan todos los días. Ese estrés, ¿a mí qué ministro me va a venir a preguntar cómo lo estoy pasando? Recién el ministro Monque nos decía más temprano, sí se va a aprobar hoy. Y recién decía el ministro Briones, ojo, esto se podría retrasar y la comisión mixta. El presidente del Banco Estado habló respecto de estos estreses. Vamos a escucharlo. Vamos a tomar medidas especiales como la vez pasada. Ampliar horarios de detención los días de pago, es decir, de cerrar a las 2 a cerrar a las 4, aumentar la capacidad de giro de las cajas vecinas, es decir, poder girar hasta 200.000 pesos las cajas vecinas y aumentar la capacidad de giro de los cajeros automáticos del Banco Estado a 400.000 pesos. Eso es la primera a lo que nos estamos dedicados, y esto significa un trabajo logístico gigante, porque para tener 400.000 pesos en un cajero de algún lado tenemos que tener la capacidad de reponer estos dineros, efectuarlo, etcétera. A ver, es cierto que el Banco Estado juega un rol distinto al de los otros bancos en el sentido de su gran cobertura nacional. Está la caja vecina, tiene una serie de servicios que otros bancos no tienen, pero hemos tenido intermitencia, hemos tenido problemas durante este año, se hackeó el sistema, hay harto reclamo de la clientela. Sí, bueno, somos Chile también. O sea, perdón por decirlo así, pero no somos una potencia tecnológica, de infraestructura, de logística. Nos hemos dado cuenta en este año, sobre todo, que éramos mucho más frágiles y vulnerables de lo que pensábamos en muchas de las cadenas, por así decirlo, en las cuales nos conectamos con las instituciones. Depende de la billetera del cliente, porque existe evidentemente, un cliente cuenta correntista y uno que tiene una sucursal premium. Ese es un estupendo punto. Al premium no le pasa nada. Ese es un estupendo punto. Al otro se lo estafan a cada rato. Es un estupendo punto porque, y a mí me ha llamado la atención, yo también estoy en una radio, estoy ahora en televisión, es impresionante cómo parte importante de nuestro tiempo se lo dedicamos a si el 9% de mayores ingresos tiene que pagar no impuestos, cuando para el 90% no es tema. Claro, no van a pagar impuestos. Es como que estemos concentrados solamente hablando de los colegios particular pagados, donde un 7% de los chilenos y chilenas tiene a su hijo, o solamente hablando de ISAPRE y nos olvidamos de FONASA. O sea, este problema que estamos viendo ahora, de la dificultad logística que dices tú para poder retirar la plata, le pega a muchas más familias que dedicarnos mucho rato a hablar si las personas que ganan más de 2,5 millones van a no pagar o no impuestos. Pero hay una segunda discusión que a mí me parece que es tremendamente relevante y que se va a colar en el proceso constituyente. A propósito que hablábamos, si el gobierno por convicción solamente ponía impuestos para los que más ganan, o además había otra cosa, yo te decía que tiene que ver con que el proceso se haga de manera constitucional, ¿cierto? Y que solamente un mensaje presidencial pueda erogar gasto al fisco y no una moción parlamentaria, ¿cierto? Hay muchos que están pensando en el proceso constituyente que viene pasar de un sistema presidencialista, o algunos dicen incluso hiperpresidencialista, ¿cierto?, a un sistema semiparlamentario o derechamente parlamentario, ¿cierto? Y ahí la gran pregunta es, ¿significa eso que en el proceso constituyente se va a discutir que los parlamentarios pueden presentar iniciativas de gasto fiscal? Y hay una literatura que todavía no está muy de acuerdo, que dice, bueno, no es enteramente evidente que los parlamentarismos, porque los diputados no están pensando en la plata que hay, sencillamente prometen y gasten de manera más irresponsable. Porque hoy día pareciera que, no sé si me se entiende mi punto, la premisa es que cuando hay presidencialismo y solamente el presidente puede girar de la billetera fiscal, somos más responsables. A los parlamentarios no les importa, porque ellos prometen y lo que les importa finalmente es ser reelecto. Alguien tiene que estar preocupado, alguien tiene que ser mano de guagua, alguien tiene que decir no, ¿cierto? Y que me parece que, no estoy articulando el argumento, ¿cierto? Y lo que me parece interesante es que en el próximo proceso constituyente, a propósito de si vamos a tener un sistema igual que tenemos ahora, presidencialista, o se le van a quitar atribuciones al presidente y las va a tener el Parlamento, si es que eso va a significar también que el Parlamento va a empezar ahora, sin estas restricciones constitucionales que tiene hoy, a girar contra la billetera del Estado, y eso eventualmente, a propósito de estresar, va a estresar las arcas fiscales de una manera a la cual no estábamos acostumbrados. Cristóbal, yo no quiero estresar más la discusión, pero ahí, Sebastián, si se llegase a aprobar, en esto un caso hipotético, la devolución de este segundo 10%,
¿quién se va a preocupar realmente de que la devuelvan? Porque si retrocedemos un poquito, un mes, un par de meses, este bono de los 500.000 pesos que algunos solicitaron, se lo pagaron y que no les correspondía, chuta, se le está pidiendo, pero así, por favor, que lo devuelvan. Y poco pasa. Sí, la fórmula de reintegración, o sea, en resumen, si es que esta moción al final de cuentas llega a ser aprobada, que ya nos adelantaron que era poco probable, pero Claro, en caso que sucediera, hipotético, al final de cuentas es una fórmula que la tiene que diseñar la superintendencia de pensiones, pero básicamente lo que están pensando es que una vez que tú estés empleado, haya un punto o 2 puntos, dependiendo de lo que tú retiraste, de tu cotización. Es decir, se te aumente ese impuesto hoy día al trabajo en un porcentaje y eso vaya a tu capitalización individual y a través de todos los meses uno va pagando eso que retiró y así... De aprobarse, se debería cotizar más en un momento que también a definir. Exactamente. Esa es la fórmula que se está estudiando si es que esto se llegara a aprobar. ¿Y tú crees que el tema de los plazos sí cambie? Porque son 5 días de diferencia, 5 días que pueden significar bastante para los bancos, para el efectivo, para la gente, pero también estamos en pandemia. La ministra Saldívar ayer lo decía, lo importante es que no se estrese la gente en las filas. ¿Ustedes se acuerdan cómo fueron las filas del primer retiro? Sí, ¿Se acuerdan? Sí. Fue tremendo. Entonces, claro, la ministra por un lado apostaba a que 5 días más pudiera bajar este flujo que puede ser similar al de la otra vez. Yo al pensaba que primer era por retiro. otra persona, y puede yo estar completamente equivocado, quizás Sebastián nos puede ayudar. Yo pensaba que era porque al salir a liquidar al mercado de valores la plata que necesitas entregarle a la gente, ¿cierto? Porque esa plata es de acciones, esa plata no está guardada en billetes. A propósito de eso, aprovechemos de yo escuchar pensaba al que eso presidente del podía Banco hacer Central. que la acción bajara y todas nuestras pensiones de los que no sacan también bajan. Exacto, pero mira, En está teoría. justamente ahora, por coincidencia, hablando el presidente del Banco Central. Está hablando de eso. Escuchemos. Tanto el superintendente de FP como de pensiones, perdón, como el presidente de la CMF lo pueden explicar en mayor propiedad que yo. ¿Ah? Pero en el fondo el tema de los plazos, lo que quisiera dejar claro es un tema de prudencia y de responsabilidad respecto de los beneficiarios de esta medida. O sea, no sacamos mucho con acortar los plazos a un punto en el cual los riesgos de que haya problemas en todo este proceso, en que en alguna etapa del proceso haya una falla, signifique que haya personas que no puedan retirar los fondos dentro de los plazos que le señaló la ley y por supuesto con eso es todo el proceso legislativo que queda en buena medida en cuestión, así como todas las instituciones que intervienen. Entonces, en esto el Congreso siempre ha tenido bastante consideración por los requerimientos operacionales, logísticos de este tipo de medidas. Ahora, quisiera señalar que en este caso, por supuesto, estos temas relacionados con los afiliados o los beneficiarios tienen 2 connotaciones especiales. Primero, que por el contexto en el cual se efectúa el retiro y por los montos involucrados, hay consideraciones también de protección de las personas en términos de salud, de evitar aglomeraciones, de seguridad, de que las personas no estén transportando grandes cantidades de efectivo por los riesgos, por supuesto, que existe para su seguridad personal. Pero el segundo tema, llamémosle más técnico, es que este proceso, al menos en lo que sería su primera etapa, va a estar ocurriendo en diciembre. Diciembre es el mes más de mayor actividad y de mayor tensionamiento de todos los sistemas relacionados con la banca y el sistema financiero. A fin de año se efectúan muchos pagos, se efectúan pagos a los trabajadores, se pagan bonos, se pagan... Bien, estas son las palabras del presidente del Banco Central. Esto está en desarrollo y estamos junto a ustedes viviendo cómo las cosas se van encauzando en cierta dirección. En primer lugar, parece que el reintegro, devolver la plata no va a ser tema, pero sí va a ser insistente el ministro de Hacienda y el Banco Central con que hay que ser prudente y no pueden ser 15 días de plazo del pago. O sea, 10 días. Tienen que ser 15 porque peligra el efectivo. Pausa, volvemos con lo que se vive en la discusión del 10% al Buenos Días a Todos.